Fundación del Futuro. La Fundación del Futuro es sobre qué hacemos para cambiar al mundo hoy. Ciencia y arte para el mundo más civilizado. Bienvenidos a Fundación del Futuro. Hoy tenemos como invitado a Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación en la UNAM. Responsable de los servicios de supercómputo. Bienvenidos a la Fundación del Futuro. Hola, ¿qué tal, Fabián? Buenas tardes. Buenas tardes. Para empezar un poco a hablar de todos estos temas, ¿qué es una supercomputadora? Una supercomputadora es algo un poco difícil de definir porque no existe tal cual una catalogación específica de decir una supercomputadora es esto. Casi siempre la definición que se utiliza, yo sé que es un poco vaga, pero es la más práctica posible, es el equipo de mayores capacidades, el equipo de cómputo de mayores capacidades en un momento determinado. Y en ese sentido, muy rápido lo que te explicaría es, por ejemplo, la ENIAC, que fue una computadora, la primera computadora conocida como digital, construida a finales de la Segunda Guerra Mundial, en su momento era la supercomputadora. Sí. Y pues sí, claro, la capacidad de ese equipo hoy en día ni siquiera la tiene un reloj inteligente, ¿verdad? Es mucho más capaz el reloj inteligente que esa computadora, pero podríamos definirlo como eso, el equipo de mayor rendimiento y capacidad en un momento determinado y en un cierto contexto. En este caso, las supercomputadoras siempre están asociadas a la investigación científica, fundamentalmente. Sí, la Brintiac 7 se ve impresionante. ¡No la toques! Pero pronostico que en 100 años las computadoras serán 2 veces más potentes, 10.000 veces más grandes y tan costosas que solo los 5 reyes más ricos de Europa las tendrán. ¿Puede usarse para buscar parejas? Teóricamente sí, pero las combinaciones serían tan perfectas que eliminaría la emoción de la conquista romántica. Eso sí. Si hablamos, por ejemplo, de experimentos sobre el ADN o sobre diversos compuestos químicos, el comportamiento de los agujeros negros en lo profundo del espacio, cómo operan las estrellas, cómo son las reacciones nucleares en el centro del Sol, pues yo quisiera ver en qué laboratorio podemos crear eso. Entonces, a eso lo transformas en ecuaciones matemáticas, lo pones como un programa de cómputo que puedas correr dentro de la supercomputadora y ejecutas muchas variaciones del mismo miles o millones de veces. Y eso te da sus resultados. Para eso se usa una supercomputadora. Justamente pensaba ahorita en una simulación de una computadora cuántica que puede crear realidades. ¿Estamos cerca de las computadoras cuánticas? Bueno, de hecho las computadoras cuánticas como tal ya existen. ¿Sí? O sea, no solo estamos cerca, sino que ya existen. ¿En serio? Ya hay varios prototipos que se están probando en diversos lugares del mundo. Básicamente la esencia del cómputo cuántico es muy simple. Explota precisamente las características de la física cuántica. Y esto va más allá de la, llamemos, física clásica, la física newtoniana, a la cual estamos acostumbrados en el día a día. O sea, estamos acostumbrados a las 3 dimensiones, más la cuarta que es el tiempo, la geometría euclidiana, el arriba, abajo, un lado al otro, adelante y atrás, y la ley de la gravedad y demás cosas, ¿no? Lo que nos enseñan en cualquier secundaria y preparatoria. Y mucho de lo que hacemos hoy en día, pues sí, está basado en la física newtoniana clásica. La física cuántica implica, pues eso, es la física de las partículas subatómicas, en donde, según la teoría de los cuantos, puede haber más de un estado al mismo tiempo en una partícula, o por ejemplo, que una partícula puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Tiene fundamentos en el principio de incertidumbre, en todo lo que es la teoría de la relatividad. O sea, hay toda una mezcla de cosas que están también tratando de converger en una teoría del campo unificado, pero no soy experto en física ni nada que se le parezca. Esto es lo de que de manera muy amateur puedo decir, pero en el ámbito del cómputo, las computadoras cuánticas explotan esas propiedades de las partículas subatómicas.
De tal forma que ya no es solamente lo que un componente como el silicio, que es de lo que están hechos básicamente los microprocesadores o la memoria de las computadoras, además todos estos componentes electrónicos puedan almacenar, o sea, estados de 0 y 1. La computadora cuántica permite incluso almacenar información a nivel subatómico. Ya no es solamente, y ese es uno de los grandes límites. En el momento en que sea tanta la información que se guarda en un solo dispositivo que ya no me alcancen los átomos, ¿no? Ya no solamente me alcance este átomo de silicio está guardando un 0 o un 1, sino incluso dentro del átomo a partir de las propiedades cuánticas de sus subpartículas. Esto indiscutiblemente, como bien lo mencionas, posibilita enormes escenarios en cuanto a realidad virtual, cálculos mucho más rápidos, respuesta de las computadoras, inteligencia artificial, mundos virtuales, etc. Sí, sin lugar a dudas, apenas es el nacimiento. Apenas hace unos par de años es el nacimiento real, después de muchos años de teoría del cómputo cuántico, en donde ya existen microprocesadores cuánticos, que requieren, por supuesto, de comunicaciones a mucho más velocidad. Allí es donde se ven los resultados de las investigaciones, por ejemplo, en la física de alta energía o de partículas de alta energía, como lo que hace el colisionador de hadrones. Precisamente de conocer las propiedades de la materia y estas propiedades cuánticas es que se pueden diseñar entonces soluciones como en el ámbito del cómputo y crear computadoras no solamente más rápidas, sino más diversas. Porque seguimos ahorita el cómputo que tenemos enfrente, cualquier dispositivo desde el smartphone hasta una tableta o una computadora portátil, es un dispositivo que nada más sabe de sí o no, ceros y unos. Claro, a niveles muy densos, muchísimos bits en un muy pequeño espacio, increíblemente pequeño. Pero hay límites en la materia para guardar ese tipo de información y procesarla. El cómputo cuántico multiplica, no de manera infinita necesariamente, pero sí, muchas veces, las capacidades del cómputo actual. Y eso se mezcla con otros avances como es el cómputo basado en redes neuronales, que tiene que ver mucho con la manera en que opera el cerebro humano, la inteligencia artificial, el cómputo óptico, en donde ya no se utiliza el tradicional cobre o el metal para hacer transmitir los datos, sino a través de pulsos de luz basados en láser, por ejemplo. Claro. Y es la manera en la cual a esas velocidades, partiendo de la velocidad de la luz en el vacío, los aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, se puede acelerar el procesamiento de las computadoras cuánticas. Wow. Oye, ¿y a ti te da miedo todo esto o en lo absoluto? Te veo muy tranquilo. Es exagerado. No es miedo. Yo creo que es... Tal vez no es un miedo, sino tal vez la única preocupación, si se le puede llamar así, es que no llegue a verlas funcionar totalmente. Que no me alcance la vida para verlas funcionar totalmente. Pero creo que no. Tengo la esperanza de que sí voy a llegar a verlas funcionar totalmente y que voy a traer una en el bolsillo. Porque esto avanza demasiado rápido. Entonces... realmente eso implicará en algún momento, como estiman algunos futurólogos, se pueden hacer o no predicciones, pero sí creo que podremos hablar de que en menos de unos 20 o 25 años, o sea, en el lapso inferior a una generación, estaríamos ya viendo las computadoras cuánticas como algo normal. Y eso implicará que un solo dispositivo tenga la capacidad, no llamemos inteligencia porque es un término algo discutible. Lo mismo que lo de los mundos virtuales y demás, y entonces entramos en el concepto del guión de la película Matrix y la cueva de Platón y los diálogos y una serie de cuestiones filosóficas que no vienen al caso. Bueno, sí vienen, pero sería mucho más largo explicar. ¿Estamos en un programa de computadora? Está tan difícil de creer. ¿Esto no es la realidad? ¿Qué es real? ¿Podrías definir real? Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oler, puedes probar y ver, real son simples señales eléctricas que interpreta tu cerebro. Creo que la parte interesante es que entonces en menos del lapso de una generación tengamos computadoras que igualan o superan la capacidad de procesamiento de sus dueños. Claro. Y entonces el ser humano tendrá que replantearse, como ya lo está haciendo, no solamente el individuo, sino la sociedad en su conjunto, tendrá que replantearse muchas cosas. ¿Qué significa la educación? ¿Cómo se educa? ¿Para qué se educa?
¿Qué significan los recuerdos? ¿Qué significa el modelo económico que hemos llevado todo este tiempo cuando todo lo demás es prácticamente instantáneo? ¿Qué significa el lenguaje? ¿Qué razón tendrá de ser el lenguaje cuando prácticamente las comunicaciones van a ser Wi-Fi de cerebro a cerebro? Sí. ¿Realmente se podrá seguir mintiendo? O sea, hay unos aspectos interesantes éticos, sociológicos, que todavía ni siquiera nos ponemos seriamente a analizar. Así como no nos pusimos hace 20, 25 años a discutir cuál era el impacto de que, por ejemplo, cualquier persona pudiera publicar para el conocimiento de todo el mundo cualquier cosa, como ocurre ahora en las redes sociales. O sea, de pronto la tecnología nos llegó y no estábamos lo suficientemente preparados como sociedad para ver cómo íbamos a utilizar eso. Y ya no hablemos del mejor uso o el buen uso, porque eso siempre puede ser algo demasiado subjetivo, sino cómo realmente eso nos ayuda a evolucionar, nos ayuda a conocer mejor nuestro mundo, a protegerlo de mejor manera, a ser mucho más sustentable. No nada más es tecnología por sí misma. Creo que esa es mi mayor preocupación. El que sigamos teniendo tecnología nada más porque sí, sin una razón de fondo. Claro, de hecho dicen, por ejemplo, en Jurassic Park, que, o sea, en un momento Ian Malcolm, o sea, el personaje de Jeff Goldblum, les dice algo como, parece que encontraron el revólver de su padre, ¿no? O sea, como unos niños que están jugando y encuentran el revólver de su padre y pues no saben qué hacer con eso, porque justamente es como este peligro de, o sea, de lo rápido que avanza la ciencia o lo rápido que hacemos los descubrimientos y lo poco que nos preguntamos qué podemos hacer con ellos, ¿no? O sea, porque también, por ejemplo, mencionabas la capacidad de cómputo que tenemos en el bolsillo, ¿no? Y de alguna forma es lo trivializamos, ¿no? Tal vez mi siguiente pregunta sería si crees que hay que sea un problema la falta de alfabetización informática, digamos, que tenemos todos. Porque digo, yo por ejemplo tengo una computadora ahorita, poderosa, pero pues realmente no hago nada con ella, ni siquiera la entiendo. Mira, la pregunta que haces es muy importante, porque sí se ha analizado, de hecho, en muchas encuestas que hacemos aquí en la UNAM en cuanto al uso de tecnología, en foros, en publicaciones y demás, podemos resumirlo en lo siguiente. Hoy en día, el usuario promedio no explota en más, y ya los más avanzados, más de 20 o 30% todas las capacidades de cómputo que le ofrecen los dispositivos que tienen. O sea, todavía seguimos teniendo de sobra capacidad de procesamiento en los bolsillos o enfrente de nosotros en los escritorios. Sin lugar a dudas, y coincido contigo, no se ha determinado correctamente para qué queremos toda esta tecnología. Y eso creo que es uno de los principales retos a resolver. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que como tú bien mencionas, la tecnología se ha trivializado. Los norteamericanos tienen un término que en español no existe, pero da un poco la idea. Se ha consumerizado. O sea, se ha hecho tanto de consumo como comprar ropa, como comprar la comida. Sí, exacto. Cuando antes era, voy a comprar una computadora y era prácticamente un proceso como de 6 meses para una persona. Es más, está más consumerizada la tecnología de información que los automóviles. Claro. Y eso que son un producto de consumo bastante bien identificado. Bueno, pues es más consumerizada la tecnología. ¿Por qué? Porque la gente sí ya no se espera ni los 24 meses para cambiar de teléfono. Sí. Porque es algo muy común, ¿no? Bien, ese tipo de consumerización a lo que nos está llevando es una alta demanda de dispositivos sin preguntarnos el para qué. La gente va y dice, quiero el iPhone 8 o el iPhone X. ¿Por qué? Porque es fashion. Sí. Porque es moda. Porque traigo el último de los teléfonos. Ok. ¿Y en qué ha hecho que usted sea más productivo? ¿En qué le ha apoyado en hacer mejor su trabajo? En que usted se comunique de mejor manera. En que usted sea mejor persona, al menos para los demás. En que le hace una persona más participativa, más socialmente consciente. O sea, ese es el tipo de preguntas del por qué y el para qué, en lugar de nada más porque quiero traer lo último y gastar mucho dinero, ¿no? Sí. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados, hecho para tenernos controlados y así convertir al ser humano en esto. No. Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. ¡Ya basta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir!
Bueno, regresando un poco a, digamos, a las supercomputadoras, ¿no? Actuales, se va, digamos, a miniaturizar igual que otras computadoras del pasado, digamos. O sea, realmente esa capacidad de cómputo va a ser posible, digamos, tenerla un día en nuestras casas. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Ajá. La capacidad de cómputo de la supercomputadora Cray, que fue la primera supercomputadora que instaló la UNAM en 1991, equivale, más o menos, en términos nominales, a la capacidad de procesamiento de información del iPhone 4S. Bueno, Entonces, okay, eso sí. responde a tu pregunta de manera directa. Por supuesto que sí. Claro. O sea, lo que hoy en día es una supercomputadora, en algún momento lo vas a traer en el bolsillo. Claro, cuando tengas esa capacidad en el bolsillo, imagínate la capacidad de las supercomputadoras en ese momento. Exacto. Pero si hablamos del promedio de las supercomputadoras, por ejemplo, las que usamos en la UNAM, el espacio físico que ocupan ha sido prácticamente el mismo. Desde el equipo, al menos el primero que yo conocí aquí en la UNAM, que fue el equipo Porrox B7800, que venía desde la década de los 80s, pues era la famosa sala de cómputo, cierta cantidad de metros cuadrados y todo eso. Okay. Lo que pasa es que todo se hace más denso, aunque el espacio físico que ocupan es más o menos el mismo. Entonces, sí, seguramente la supercomputadora dentro de 20 años de la UNAM va a ser regularmente el mismo espacio físico que ocupa la actual supercomputadora MISLI. Ajá. Pero no va a tener 20, ni va a tener 100. Va a ser aproximadamente unas entre 100,000 y 200,000 veces más rápida que la actual. En el mismo espacio. Bueno, o sea, es que lo que no entiendo es por qué estás tan tranquilo. ¿Por qué la dices tan tranquila? Porque no hay nada que me preocupe en ese sentido. Al contrario, me parece apasionante. Me parece muy interesante. No, claro, pero digo, a mí me asombra que estemos en octubre. O sea, siento que empezamos el año y estamos en octubre y ya siento como una paranoia porque el año se está terminando. Ajá. Ya no hablamos de computadoras porque siento una... Pues no sé si miedo, pero siento algo que me da como una cosilla ahí como preocupación. Lo que pasa es que yo creo que es, en mi opinión, es la percepción que tiene mucha gente del asombro ante lo desconocido. Ajá, exacto. No es miedo, es un asombro. Ajá. Y es muy distinto. Y ese asombro hay que canalizarlo de la mejor manera. Creo yo, al menos en la experiencia que tenemos de trabajo aquí en la universidad, que esa parte que además es enorme oportunidad que nos da la universidad de asombrarnos todos los días. Y nunca hay que perder esa capacidad de asombro. Nadie. Porque el día que la pierdas, ya no vas a saber ni qué hacer. Al contrario, te vas a empezar a aburrir. Y eso sí es la muerte. Entonces, no hay nada más divertido que ver cómo va creciendo esto, que puedes hacer muchas más cosas. Incluso lo que tengo a veces no es asombro solamente, sino desesperación. Claro. O sea, esa desesperación de decir, es tanto lo que tenemos que hacer y que podemos hacer con todas estas herramientas, que ni siquiera me alcanza la vida para hacer todo lo que es factible, ¿no? Y entonces, bueno, ahí viene el que no eres solo, el que vives en una sociedad y que tienes que pasar la estafeta y que tienes que enseñarle a más gente cómo hacerlo y que las siguientes generaciones sigan por ese camino, porque no somos eternos. Entonces eso lo hace aún más emocionante. Claro, totalmente. Oye, bueno, digamos tú, por ejemplo, la inteligencia artificial la ves como algo positivo o algo negativo. No, a ver, ni siquiera la calificaría como una u otra, ¿eh? O sea, la inteligencia artificial es algo, uno, que ya existe, Ajá. afortunadamente. No es el concepto de inteligencia del ser humano, que ese es uno de los grandes, grandes errores en materia de esta aproximación que tanto el lado humanista como el científico ha tenido hacia la inteligencia artificial. En mi opinión es que estamos comparando peras con manzanas. O sea, la inteligencia artificial, incluso si me lo exigen, la podría ver hasta en un apagador. Claro, es un grado ultra mínimo, pero existe, ¿no? O sea, un sensor que detecta la luz del sol y entonces automáticamente, en cuanto hay menos iluminación, activa un circuito y se prende una luminaria en una calle, pues hay un mínimo grado de inteligencia. Claro, es una inteligencia netamente mecánica además. Podríamos regresar y entonces, vamos a definir lo que es inteligencia. Creo que sabemos más o menos, y de hecho de eso se encarga en buena medida la filosofía, la psicología y otras disciplinas, que todavía, en mi opinión, no han logrado definir siquiera la inteligencia humana. ¿Para qué nos metemos en ese problema? Ajá. La parte de inteligencia artificial, creo que más bien debemos de poner otro tipo de término, porque nos confunde mucho en utilizar inteligencia y artificial. Claro. Porque una computadora no es algo artificial, es algo tan natural como cualquier otra cosa. Ahora, si natural lo llamamos algo biológico, pues sí, llegará el momento en que existan, algunos experimentos ya hay al respecto, computadoras biológicas, redes neuronales, neuronas sintéticas, una serie de cosas. Creo que tiene que ver con esa capacidad de
algo fundamental que sí define en alguna medida lo que establece cierta diferencia entre la especie humana y los demás animales. La capacidad de creación. Esta creatividad que no es solamente instinto, sino que parte de un principio básico de la operación de nuestro cerebro, que es anticiparnos al futuro. Claro, hay muchas especies que se anticipan al futuro, guardando para hibernar la comida. Sí. Pero, más allá de eso, o sea, todo el tiempo el ser humano está creando mundos virtuales. Esa es una característica innata de nuestra especie. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque tenemos el cerebro que nos lo permite hacer. O sea, tenemos un cerebro que no solamente nos permite procesar imágenes, y nos permite entender el lenguaje, y nos permite crear pensamientos e ideas, sino además, esos pensamientos e ideas parten fundamentalmente de la imaginación, de esa capacidad de crear cosas que no existen, incluso creer que lo que vemos no existe. Y en eso se han dedicado también filósofos y generaciones completas en discutirlo. Esta capacidad creativa ya se está teniendo en equipos de cómputo, si eso es a lo que le queremos llamar inteligencia artificial. Están creando información por ellos mismos. El caso más reciente lo tenemos en un par de autómatas que no existen como algo físico, no eran robotitos con brazos mecánicos y con motores, sino autómatas de software, creados por una empresa, algunos los creó Facebook, otros Google, y lo que se han encontrado es que cuando ponen a dialogar a estos autómatas virtuales en lenguaje humano, en este caso en inglés, de pronto empiezan a crear su propio metalenguaje, su propia manera de comunicación, y a tal grado que tuvieron que desconectarlos, tuvieron que apagarlos, porque ya no sabían de lo que estaban hablando. Ajá, exacto. Esa es una de las demostraciones más interesantes, más allá del famoso algoritmo de Turing. Esa es una de las famosas demostraciones, creo yo, patentes, de que existe un grado de inteligencia porque existe ese nivel de creación. Claro, alguien podría discutir, ¿realmente crearon algo o era pura basura lo que estaban diciendo? Pues es como si un extraterrestre o alguien ajeno a la especie humana dijera, ¿realmente eso que le llaman lenguaje tiene un sentido o no tiene ninguno? Depende. El sentido es desde quien lo aprecia. Posiblemente para el extraterrestre no tendría sentido nuestro lenguaje, pero para nosotros sí lo tiene. Sí. Como para esos autómatas. Entonces, no sabemos de lo que están diciendo, pero ellos sí lo saben. Entonces, ese es algo que sin lugar a dudas va a seguir desarrollándose. Es también muy emocionante, porque implica una nueva manera en la cual los propios humanos nos podemos acercar a nuestra idea de nosotros mismos. ¿Qué significa nuestra inteligencia? ¿Qué significa nuestra creación? ¿Qué significa lo que llamamos sabiduría, pensamiento? No es lo mismo conocer que saber, que pensar. Son diversos niveles. ¿Cuáles de estos ya los incorporan las computadoras y los sistemas operativos y el software? Entonces, creo que todo eso lo hace aún más emocionante como una materia adicional de estudio para los seres humanos y de capacidad de creación de lo que hoy en día tenemos. ¿Cuántas personas, pensámoslo así, para resumir, cuántas personas estarían sin empleo hoy en día si no existieran las computadoras o los sistemas operativos? Y no estoy hablando solamente de gente que se dedique a trabajar en Google o en Facebook, que mucha gente diría, bueno, esas empresas no tendrán razón de ser, y bueno, que todos los demás serían panaderos, o obreros en una fábrica, o contadores, o abogados. No, o sea, hay muchas, incluso de esas profesiones que están directamente relacionadas con la tecnología de información. O sea, desde la cadena de distribución de los bienes y suministros, ¿no?, hasta la creación de energía. Aunque también podríamos hacer la pregunta inversa, ¿no? Que, digamos, si se sigue desarrollando, y yo supongo que se seguirá desarrollando, ¿cuánta gente se va a quedar sin empleo? Correcto. En el futuro? Eso es lo que hace maravilloso el paradigma. Es exactamente un paradigma. Si no lo tengo, ¿cuántos no estarían trabajando? Y si lo tengo y sigue evolucionando, ¿cuántas personas dejarán de trabajar? Eso es un paradigma. Y eso es el tipo de cosas que es muy emocionante tratar de resolver. Al ver a John con la máquina, todo fue tan claro. El exterminador nunca se detendría, nunca lo dejaría y nunca le haría daño. Nunca le gritaría o se embriagaría o le diría que no tendría tiempo para estar con él. Siempre estaría con él y moriría por protegerlo. De todos los posibles padres que fueron y vinieron por los años, esta máquina fue lo único que dio el ancho. En un mundo de locura, fue la elección sensata.
Ok, bueno, pues en lo que averiguamos y vemos qué pasa en el futuro, pues ya para eso está la vida y el tiempo, ¿no? Así es. Así que bueno, Fabián, muchas gracias. No, gracias a ti. Por haber venido y por ser parte de Fundación del Futuro. Muchísimas gracias. Gracias a ti por tu tiempo. Gracias. Gracias por ser parte de la Fundación del Futuro. Producción y conducción, Jesús Campos Salgado. Locución, Leslie Onofre. Mega asesoría, Héctor Salic. Darkness has come.